¿Está usted muy enfocado en conocer ciertas cosas sin conocer su propósito? Usted nunca va a conocer la verdadera guía en su vida hasta que conozca el propósito para su vida, porque es el propósito el que determina la prioridad. Seguramente usted ha salido varias veces a comer afuera, en un restaurante, y en el carro usted pregunta, ¿qué queremos comer? ¿Comida mexicana, italiana, china? ¿A qué restaurante quieren ir? Y como parece que es una decisión difícil, usted sigue manejando el carro dando vueltas por la ciudad. Ahora, si antes de subir al carro supieran a dónde van a ir a comer, no tendrían que perder el tiempo tratando de decidir a última hora a dónde ir a comer. Para conocer el propósito de Dios para nuestras vidas, debemos ir a la palabra de Dios. Es de extrema importancia el que usted y yo conozcamos el propósito de Dios para nuestras vidas. Hola y bienvenidos a El Amor que Vale. Mi nombre es Irving Ravelo. Oiga, cualquier cosa que no cumpla el propósito o la función es un fracaso, sin que importe lo que sea, sin que importe el fin. Escuchemos ahora en El Amor que Vale al doctor Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, entregarnos la primera parte de su estudio bíblico, ¿Por qué existo? Por favor, busque en su Biblia el Salmo 139, y mientras lo encuentra, quiero hacerle una pregunta. Es una gran pregunta, que me gustaría se la pregunte usted mismo. ¿Por qué existo? ¿Cuál es el propósito de mi vida? O como un pastor amigo mío lo dice, ¿por qué y para qué estoy en la tierra? Cualquier otra cosa que usted pueda hacer, si es que no descubre cuál es el propósito para su vida, usted es un fracaso. ¿Cuál es el propósito o para qué sirve un lápiz o un esferográfico? Sirven para poder escribir. Ahora, si un lápiz o un esferográfico no sirven para escribir, entonces no están cumpliendo con su propósito. Una vez estuve en un almacén de artículos para la oficina y vi una colección de esferos de la marca Montblanc, y el precio de cada uno era de $100. Escúcheme, un esfero Big de $1 que escribe es mucho mejor que un esfero Montblanc de $100 que no escribe. Y no estoy diciendo que los esferos Montblanc no escriben. Por lo que valen, es mejor que escriban. Pero lo que estoy diciendo es que un lápiz o un esferográfico, independientemente de la marca, tienen como propósito el escribir, y si no lo hacen, son un fracaso. Dios tiene un plan para su vida. Y no importa qué otra cosa haga usted, si no hace aquello para lo cual fue diseñado, usted es un fracaso. Por eso es muy importante el que encontremos nuestro propósito en la vida, a fin de que no dejemos de dar en el blanco. Usted nunca se sentirá satisfecho a menos que cumpla con el propósito de su vida. Dios hizo a los pájaros para que vuelen en el aire, y a los peces para que naden en el agua, de ríos, lagunas y mares. Si usted saca a un pez del agua y lo pone en un árbol, tendrá a un pez completamente infeliz, que finalmente morirá. Si usted pone a un pájaro en el agua y lo hunde, tenga por seguro que ese pajarito se ahogará. Si usted no cumple con el propósito para el cual fue creado, nunca se sentirá satisfecho ni en su corazón ni en su vida. Será como un triángulo grande tratando de llenar un círculo pequeño, o viceversa. Así que el conocer su propósito en la vida es muy importante para su propia realización. El conocer su propósito en la vida es importante para el éxito, porque usted quiere tener éxito, ¿verdad? Todavía no conozco a nadie que diga, yo quiero ser un completo fracaso en la vida. Todos los seres humanos quieren tener éxito, por lo menos dentro de su propio nivel. Si usted no tiene éxito en su propósito, usted es un fracaso. Ahora, ¿qué es el fracaso? Escúcheme bien lo que voy a decir. Fracaso es tener éxito en la cosa equivocada. Si usted tiene éxito en la cosa equivocada, usted es un fracaso.
Un lápiz es exitoso cuando sirve para escribir. Un vehículo tiene éxito cuando sirve como medio de transporte. Usted es exitoso cuando hace aquello para lo cual fue creado por Dios. Permítame decir algo más sobre este asunto. Usted nunca va a conocer la verdadera guía en su vida hasta que conozca el propósito para su vida, porque es el propósito el que determina la prioridad. Seguramente usted ha salido varias veces a comer afuera en un restaurante y en el carro pregunta a su familia, ¿qué queremos comer? ¿Comida mexicana? ¿Italiana? ¿China? ¿A qué restaurante quieren ir? Y como parece que es una decisión difícil, usted sigue manejando el carro dando vueltas y vueltas por la ciudad. Ahora, si antes de subir al carro supieran a dónde van a ir a comer, no tendrían que perder el tiempo tratando de decidir a última hora a dónde van a ir a comer. Hay personas cuyas vidas están hechas de pequeñas decisiones y constantemente están luchando porque no saben qué van a hacer en la vida, porque nunca han descubierto el gran propósito de sus vidas. No tienen ninguna guía, que es tan importante. Recuerde que las prioridades apropiadas vienen con el conocimiento de nuestro propósito. Muchos pensamos que el propósito de Dios para nuestras vidas es el salvarnos. Cierto, usted necesita ser salvado, pero ¿salvado de qué? Hablamos de que Dios nos salva del pecado, y como eso es verdad, debemos darle gracias a Dios. Bien, quiero que sepa que no solo de qué nos ha salvado Dios, sino para qué nos ha salvado Dios. ¿Alguna vez ha pensado en eso? ¿Ha visto alguna vez un automóvil después de un tremendo choque convertido en un montón de chatarra? Bueno, nosotros, mientras pecadores, no somos sino un montón de chatarra espiritual. Así que Dios nos lleva a su taller de reparaciones y nos restaura. Pero ¿nos restaura para dejarnos estacionados en el taller? No, Dios nos salva con un propósito. Así que es muy importante saber de qué nos salva y para qué nos salva. Vamos a mirar un salmo que nos dice mucho acerca de Dios, porque cuando usted sabe acerca de Dios, conocerá mucho acerca de usted mismo. Y veremos quién es Dios. Y descubriremos que cuando veamos quién es Dios y quiénes somos nosotros porque Dios nos creó, sabremos que Él tiene un propósito para nuestras vidas. Así que vamos a estudiar un poco de teología, o sea, estudiar acerca de Dios, y estudiaremos acerca de nosotros mismos, porque en realidad tengo que entender a Dios para entenderme a mí mismo. Lo que usted piense de Dios tiene mucho que ver con lo que piense sobre usted mismo. Ahora, si usted es un ateo y no cree en Dios, o si es un evolucionista, entonces se va a ver a usted mismo como un huérfano de los monos. Pero si usted se ve como la creación de Dios Todopoderoso con un propósito, entonces usted querrá ser como Cristo. Por lo tanto, miremos este salmo sobre el cual quiero compartir con usted 3 o 4 pensamientos básicos. El Salmo 139 es un salmo glorioso y podríamos pasar mucho tiempo estudiándolo. Lo primero que quiero que piense es esto: Dios sabe todo acerca de mí. El Salmo 139, verso 1 dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Dios conoce todo acerca de usted y de mí. Dios le ha examinado. Dios conoce su carácter. Escúcheme, Dios no solo que le ve, sino que ve a través suyo. ¿Sabe cuál es la diferencia entre reputación y carácter? Reputación es lo que otros piensan de usted. Carácter es lo que Dios sabe acerca de usted. Así que anótelo. Primero, Dios conoce mi carácter. En los versos 2 y 3, Dios conoce mi conducta. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos.
Permítame decirle que no hay ni un solo movimiento que usted haga que Dios no lo vea. Pedro Lord fue un predicador muy creativo e ingenioso. Una vez se subió al ático de la iglesia un domingo por la mañana. El servicio dominical comenzó, pero él no estaba en su silla. Y la gente se preguntaba, ¿en dónde estaba el pastor? Siguieron con la música especial y ya era el tiempo de la predicación, pero el pastor no asomaba por ningún lado. Bueno, él estaba en el ático y tenía un micrófono conectado al sistema de amplificación de la iglesia y dijo, «Bienvenidos, hermanos y hermanas». La gente se asustó porque escuchaban la voz del pastor, pero no lo veían. Y él continuó diciendo, «Sé que ustedes no pueden verme, pero eso no importa. Yo les veo a ustedes. El hermano Pérez veo que está buscando algo en la cartera. Y veo al hermano Rodríguez leyendo el periódico. Y las hermanas Susana y Rosa están compartiendo algún secreto por la forma en que conversan». Todos en la congregación estaban mirando hacia todo lado. ¿Dónde estaba el pastor? ¿Cómo es que nos está viendo? Estaban asustados y preocupados porque él podía verles a ellos, pero ellos no podían verle a él. Y desde el ático de la iglesia, él les predicó de este tema. Dios nos conoce y Dios ve nuestra conducta. Un pastor tenía en su casa sobre la chimenea una placa con las siguientes palabras. Tú, Señor, me estás mirando. Un jovencito vino a visitar al pastor y leyó esa placa y le preguntó, «Pastor, ¿no le da temor el pensar que Dios le está mirando todo el tiempo?» Y el pastor le respondió, «Oh, no, de ninguna manera. Por el contrario, eso me hace sentir muy bien porque significa que Dios me ama tanto que no puede dejar de mirarme». ¿Sabe? Me gusta eso. Dios me ama tanto que no puede dejar de mirarme. Dios conoce mi carácter. Dios conoce mi conducta. Dios conoce mis pensamientos. Miremos nuevamente la segunda parte del verso 2. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Dios sabe lo que usted está pensando este mismo momento. Dios sabe si está escuchando con atención este mensaje o si lo que le estoy diciendo le entra por un oído y le sale por el otro. Dios sabe lo que está planeando hacer después de oír este mensaje. Dios sabe si está tomando notas de este estudio bíblico o si está anotando las veces que me equivoco o no digo claramente alguna palabra. Amigo, Dios conoce sus más íntimos pensamientos. A lo mejor usted tiene pensamientos de lascivia o tiene adulterio en su corazón y Dios lo ve. Y si su corazón está lleno de odio, Dios dice que tiene asesinato en su corazón. Usted puede estar lleno de alabanzas, pero Dios ve que hay vanidad en su corazón. Dios conoce su carácter, su conducta, sus pensamientos y su conversación. Leamos el verso 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¿Sabe usted que en un día promedio decimos suficientes palabras como para llenar un libro de tamaño regular? Y que durante toda nuestra vida decimos palabras como para llenar una pequeña biblioteca. Y la Biblia dice que de cada palabra que salga de nuestra boca, daremos cuenta en el día del juicio. Dios escucha cada palabra. Alguien dijo muy sabiamente, muchas cosas son abiertas por equivocación, pero nada tan frecuentemente como la boca. Cada palabra, cada pensamiento profano, cada palabra ni siquiera pronunciada, pero sí pensada, Dios las conoce. Pero gracias a Dios, Él también escucha cada oración. Él ve y entiende cada una de nuestras lágrimas. Él sabe todo acerca de usted, acerca de mí, acerca de nosotros. Ahora, esa es una verdad aterradora si usted no es salvo. Pero qué consoladora es esa verdad si usted es salvo o salva. Así que Dios conoce todo acerca de usted o de mí. En segundo lugar, Dios no solo conoce todo acerca de mí, sino que Dios siempre está conmigo.
¿Qué necedad es tratar de correr de Dios? Veamos los versos 5 y 6. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Note que el salmista no está asustado cuando dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Simplemente está declarando que ese conocimiento es tan grande que es difícil, no imposible, asimilarlo. Algunas personas preguntan, ¿dónde está Dios cuando realmente lo necesito? Amigo, Dios no está lejos de usted. Más bien es posible que usted esté muy, muy lejos de Dios. Pero Dios siempre está con usted. Por favor, anote al margen Jeremías 23, verso 24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Dios no está restringido ni limitado a un edificio llamado iglesia. La gente va a las iglesias y dice, vamos a la casa de Dios. Dé gracias a Dios por los lugares en donde los creyentes se reúnen para alabar, adorar y ser alimentados con la palabra de Dios. Pero Dios está dentro de esos lugares tanto como está fuera de esos lugares. Leemos en Hechos 17:24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Para ver y sentir a Dios, usted no necesita estar en un edificio llamado iglesia. Dios siempre está conmigo. Y ni aun la muerte puede escondernos de Dios. Salmos 139, versos 7 y 8. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Escúcheme, el diablo no es el señor del infierno. Él irá al infierno. Todavía no está allí, pero cuando esté, no reinará en el infierno. Dios reina en la tierra, los cielos y el infierno. Dios está en todas partes. Si usted muere sin Jesús, usted se despertará el día del juicio para enfrentar al Dios del cual se burló mientras vivía. Si usted muere en el Señor, qué gozo el cerrar los ojos en este mundo y abrirlos para ver a Jesús cara a cara. Cuando por el regalo de su infinita gracia esté en mi mansión celestial, el estar ahí y mirar su rostro por la eternidad será algo verdaderamente glorioso para mí. La muerte no nos puede esconder de Dios. De paso diré que no habrá ni un solo ateo en el infierno. ¿Sabía usted eso? Todos serán creyentes cuando vayan al infierno. En Romanos 14:11 leemos, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. La muerte no nos puede ocultar de Dios. Pero no solo que la muerte no puede ocultar a Dios, sino que ni la distancia nos puede esconder de Él. Veamos los versos 9 y 10 del Salmo 139. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Las alas del alba hace referencia a los rayos del sol. David estaba a la orilla, en la playa del mar Mediterráneo, y está diciendo, si pudiera secuestrar un rayo de sol y viajar en él tan lejos como pudiera, Dios estaría ahí. Usted sabe que la luz viaja casi 300,000 kilómetros por segundo, y David dice, aun si secuestrara un rayo de luz y viajara a la velocidad de la luz, no podría escapar o esconderme de Dios. ¿Está usted corriendo o tratando de esconderse de Dios? Pues deje de hacerlo. Más bien acérquese a Él y dígale, Señor Dios, perdóname por tratar de evadirte. Reconozco que tú estás en todas partes y quieres estar en mi vida. Sé que soy pecador, perdido, y necesito ser salvo.
y tú ya hiciste la provisión para mi salvación y el perdón de mis pecados. Señor Jesús, tú pagaste la culpa de mis pecados cuando derramaste tu sangre y diste tu vida en la cruz del Calvario. Este momento, con sinceridad y fe, te invito a que habites en mi corazón y seas mi Salvador y mi Señor. Toma el control total de mi vida y ayúdame a ser la persona que tú quieres que sea. Gracias por amarme, por perdonarme, por limpiarme y por darme vida eterna. Todo lo pido en tu santo nombre. Amén. Bienvenidos a El Amor que Vale con el Dr. Adrián Rogers. Hoy damos continuidad al mensaje ¿Por qué existo? Hay millones de células en nuestro cuerpo. Una célula microscópica es tan pequeña que en una letra O de su Biblia pueden caber 40,000 células, unas junto a otras, en ese pequeñísimo círculo. Estas células humanas están pletóricas de vida. Ahora escucha algo sorprendente. Cada una de estas células tiene 200 trillones de moléculas atómicas. 200 trillones en cada célula y hay millones de células en su cuerpo. Cada minuto que usted vive, 3 millones de células mueren y son reemplazadas inmediatamente. Alguien dijo, si uno pudiera ver un poquito solamente de lo que sucede en nuestro cuerpo ahora mismo, tendríamos temor hasta de respirar. Cada célula es un microuniverso y Dios lo hizo todo. Todo esto nos demuestra que no somos producto de un accidente cósmico, ni somos el producto casual de una fétida sopa gelatinosa en algún lugar del universo. Dios le hizo a usted y Dios me hizo a mí y nos hizo con un propósito. Él tiene un maravilloso plan para usted y lo llevará a cabo porque Él es un Dios todopoderoso. No hay pecado que Él no pueda perdonar, ni oración que Él no pueda contestar, ni alma que Él no pueda salvar, ni problema que Él no pueda resolver. En nuestro programa, El Amor que Vale, hoy les presentamos al Dr. Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón, entregándonos la segunda parte de su mensaje, ¿Por qué existo? Para retomar el hilo de este estudio bíblico, permítame resumir la última parte del mensaje anterior. Dios no está restringido ni limitado a un edificio llamado iglesia. La gente va a las iglesias y dice, vamos a la casa de Dios. Dé gracias a Dios por los lugares en donde los creyentes se reúnen para alabar, adorar y ser alimentados con la palabra de Dios. Pero Dios está dentro de esos lugares tanto como está fuera de esos lugares. Leemos en Hechos 17:24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Para ver y sentir a Dios, usted no necesita estar en un edificio llamado iglesia. Dios siempre está conmigo. Y ni aun la muerte puede escondernos de Dios. Salmo 139, versos 7 y 8. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. El diablo no es el señor del infierno. Él irá al infierno. Todavía no está allí. Pero cuando esté, no reinará en el infierno. Dios reina en la tierra, los cielos y el infierno. Dios está en todas partes. Si usted muere sin Jesús, usted se despertará el día del juicio para enfrentar al Dios del cual usted se burló mientras vivía. Si usted muere en el Señor, qué gozo en cerrar los ojos en este mundo y abrirlos para ver a Jesús cara a cara. Cuando por el regalo de su infinita gracia esté en mi mansión celestial, el estar ahí y mirar su rostro por la eternidad será algo verdaderamente glorioso para mí. La muerte no nos puede esconder de Dios. De paso diré que no habrá ni un solo ateo en el infierno. ¿Sabía usted eso? Todos serán creyentes cuando vayan al infierno.
En Romanos 14:11 leemos, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. La muerte no nos puede ocultar de Dios. Pero no solo que la muerte no nos puede ocultar de Dios, sino que ni la distancia nos puede esconder de Él. Veamos los versos 9 y 10 del Salmo 139. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Las alas del alba hace referencia a los rayos del sol. David estaba a la orilla, en las playas del mar Mediterráneo, y está diciendo, si pudiera secuestrar un rayo de sol y viajar en él tan lejos como pudiera, Dios estaría ahí. Usted sabe que la luz viaja a casi 300,000 kilómetros por segundo, y David dice, aun si secuestrara un rayo de luz y viajara a la velocidad de la luz, no podría escapar o esconderme de Dios. Por motivos de viaje estoy en los aeropuertos frecuentemente. Es increíble ver cuánta gente viaja por placer, por vacaciones, hacia otros países del mundo. ¿Sabe por qué viajan? Porque no son felices aquí. Piensan que si están allá, donde quiera que allá sea, serán felices. Y están llenas de soledad y piensan que la felicidad es el estar en alguna otra parte. Déjeme decirle algo al respecto. Me alegro de que pueda viajar, pero donde quiera que vaya, usted estará acompañado por usted mismo. Y Dios le dará el encuentro a donde usted vaya. Es más, Dios estará en el lugar a donde usted se dirige antes de que usted llegue. ¿Se le ha ocurrido pensar que no hay lugar a donde Dios no pueda ir? Y cuando usted se canse de correr de Dios, Él estará ahí esperándole, donde quiera que sea. Ahora, si usted es ya salvo o salva, eso es una bendición. Mi amigo, ni la muerte ni la distancia le puede esconder de Dios, pero aún hay más, ni la oscuridad o tinieblas le pueden esconder de Dios. Veamos los versos 11 y 12. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. La gente mala ama las tinieblas y odian la luz. Pero usted no se puede esconder de Dios en la oscuridad. Y la luz está ahí no para permitir que Dios pueda ver, porque Dios tiene visión nocturna. La oscuridad viene a los cansados ojos humanos. Es increíble lo que la gente hace en medio de la oscuridad, de las tinieblas. El salmista dice que Dios sabe todo acerca de usted, y a pesar de eso, Dios está siempre con usted. Usted no puede correr más que Dios. Usted no es más sabio que Dios, ni puede poner distancia entre usted y Dios. Espero que lo haya comprendido. En tercer lugar, Dios tiene un maravilloso propósito para mí. Escúcheme atentamente. Dios tiene un maravilloso propósito o plan para usted, para mí, para todos sus hijos. Veamos los versos del 13 al 16. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas. Ahora David, el escritor de este salmo, no sabía nada acerca de embriología. Nunca fue a la universidad para estudiar eso, pero supo lo suficiente para estar asombrado viendo cómo un pequeño bebé es formado en el vientre de la madre. Y por eso dijo, relacionado con él mismo, estoy maravillosamente hecho. En nuestros días, al estudiar microbiología y embriología,
aprendemos algunas cosas increíbles. Por ejemplo, hay millones de células en nuestro cuerpo. Una célula microscópica es tan pequeña que en una letra O de su Biblia pueden caber 40,000 células, unas junto a otras, en ese pequeño círculo. Estas células humanas están pletóricas de vida. Ahora escucha algo sorprendente. Cada una de estas células tiene 200 trillones de moléculas atómicas. 200 trillones en cada célula y hay millones de células en su cuerpo. Cada minuto que usted vive, 3 millones de células mueren y son reemplazadas inmediatamente. Alguien dijo, si uno pudiera ver un poquito solamente de lo que sucede en nuestro cuerpo ahora mismo, tendríamos temor hasta de respirar. Cada célula es un microuniverso y Dios lo hizo todo. No en vano la Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. Todo esto nos demuestra que no somos producto de un accidente cósmico. No salimos de una fétida sopa gelatinosa en algún lugar del universo. Dios le hizo a usted y Dios me hizo a mí y nos hizo con un propósito. Él tiene un maravilloso plan para usted y lo llevará a cabo porque Él es un Dios todopoderoso. No hay pecado que Él no pueda perdonar, ni oración que no pueda contestar, ni un alma que no pueda salvar, ni un problema que Él no pueda resolver. En cuarto lugar, Dios me tiene constantemente en su corazón. Veamos ahora los versos 17 y 18. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto, y aún estoy contigo. Hay un hermoso himno que hace referencia a contar las bendiciones de Dios. Personalmente yo creo que no es posible hacerlo, pero una de las bendiciones de Dios son sus pensamientos hacia usted. Piense en el extenso desierto del Sahara. ¿Cuántos granos de arena habrá en ese desierto? Piensa en las playas de los océanos Pacífico y Atlántico, en las arenas de todas las playas del mundo. Los pensamientos de Dios hacia usted son más numerosos que todo eso, porque Dios le ama. Por eso yo realmente no puedo comprender cómo nadie puede correr de Dios, huir de Dios. Ese es el trabajo del diablo, que quiere que usted piense negativamente de Dios. Dios quiere bendecirle. Y alguien seguramente me preguntará, si eso es cierto, entonces, ¿por qué todas sus leyes? Mi amigo, cada vez que Dios le permite hacer algo, es para su propia felicidad. El Salmo 84:11 dice, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Si es algo que le hace saludable, feliz, realizado, y cada día más como el Señor Jesucristo, Dios está diciendo, sírvete de la felicidad, y te la doy, porque te amo mucho. Alguna vez le preguntaron al cantautor cristiano Bill Gaither, ¿cuál es la mejor canción que usted ha interpretado aparte de aquellas basadas en el libro de los Salmos? Y sin vacilar ni un instante, Bill contestó, sin la menor duda sería la canción que dice, si fuera tinta todo el mar, y todo el cielo un gran papel, y cada hombre un escritor, y cada hoja un pincel, nunca podrían describir el grande amor de Dios, que al hombre pudo redimir de su pecado atroz. Dios le ama a usted. Dios me ama a mí. Dios no nos ama en grupo. Dios nos ama individualmente, uno por uno. ¿Qué dice el verso 17? Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. ¿Se da cuenta? Servimos a un Dios todopoderoso e indescriptiblemente amoroso. ¿Cuál es mi propósito en la vida?
Si un ángel hubiera estado al lado de Dios cuando Dios creó a Adán, y el ángel le hubiera preguntado, Santo Padre, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo un hombre. ¿Y qué es lo que vas a hacer con él? ¿Cuál va a ser su propósito? ¿Por qué estás creando un hombre? ¿Sabe lo que Dios le hubiera contestado? Estoy creando a alguien a quien pueda amar y que pueda amarme. ¿Cree usted que Dios nos creó para que le sirvamos? Amigo, Él tiene ángeles que pueden hacer mejor un trabajo que nosotros, si tal fuera el caso. Dios nos hizo a su semejanza para que le conozcamos, para que le amemos, para que le sirvamos. Él sabe todo acerca de mí. Él siempre está conmigo. Él me creó con un propósito y Él me ama más de lo que yo puedo entender o explicar. Ese es el propósito para el cual Dios nos creó. ¿Sabía usted que el número 40 es uno de los números importantes en la Biblia? Y por lo general es un período de prueba. La vida de Noé fue transformada por 40 días de lluvia. Moisés tuvo una experiencia de 40 días en el monte Sinaí. Los espías que fueron enviados desde Israel fueron transformados por 40 días de estar en la tierra prometida. David fue desafiado al escuchar al gigante Goliat burlarse por 40 días de las tropas de Israel. La ciudad de Nínive fue transformada en 40 días. Jesús fue al desierto y luchó contra las tentaciones de Satanás por 40 días, antes de empezar su ministerio público. Y yo quiero desafiarle a usted, mi amigo, con lo que llamaré 40 días de propósito, y que tiene que ver primero con la adoración, la comunión, el discipulado, el ministerio de evangelismo que se debe realizar en su hogar y en la iglesia, si es que usted ya es un creyente y miembro de una iglesia neotestamentaria. Segundo, quiero desafiarle a un tiempo de ayuno y oración. No que ayune por 40 días, de ninguna manera. Pero durante un período de 40 días, separe días y horas para ayunar y orar. Usted puede ayunar durante el desayuno, o durante el almuerzo al mediodía, o durante la comida por la noche. Y ese tiempo de ayuno, úselo en oración. Cosas extraordinarias sucederán en su vida espiritual que tendrán tremendo impacto en su vida cotidiana. Ahora, permítame poner énfasis en algo. Todo comienza al conocer al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor, en forma personal. Jesús mismo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando Él dice, yo soy el camino, la implicación es que estamos perdidos y que sin Él no podemos encontrar el camino. Cuando dice, yo soy la verdad, quiere decir que nosotros estamos equivocados y que sin Él nunca conoceremos la verdad. Y cuando dice, yo soy la vida, significa que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él es el único camino por el cual podemos llegar al Padre. Él es la única verdad por medio de la cual conocemos a Dios, y Él es la única vida por medio de la cual Dios vive en nosotros y nosotros en Él. ¿Por qué no le pide a Dios este mismo momento que le haga conocer el propósito que Él tiene para su vida? Ahora, si usted no tiene la certeza de su salvación o todavía no es salvo, resuelve ese asunto ahora mismo. Basado en la autoridad de la palabra de Dios, le aseguro que Jesús le salvará inmediatamente si confía en Él. La Biblia dice en Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Allí donde usted está, en la intimidad de su corazón, usted puede orar, conversar con Dios. Le invito a que, utilizando sus propias palabras, diga la siguiente oración. Querido Dios, me reconozco pecador y perdido, merecedor de tu justo juicio, pero vengo a ti en busca de tu gracia y tu misericordia, para que, aun mirando mi pecado, veas cuánto necesito de ti. Señor Jesús,
tú pagaste la deuda de mis pecados cuando sufriste y derramaste tu sangre en la cruz del Calvario. Gracias por amarme de tal manera y por tu promesa de salvarme si confío en ti. Sí, confío en ti con todas mis fuerzas. Y ahora mismo abro mi corazón y te invito para que vengas a vivir en él y seas mi Salvador y mi Señor. Entrego mi vida en tus manos. Perdona mis pecados, sálvame y sáname. Gracias por así hacerlo. Te recibo en mi vida por fe. No pido ninguna señal sobrenatural, ni actúo bajo la influencia de emociones superficiales. Me aferro a la seguridad y veracidad de tu palabra, y te ruego me hagas la clase de persona que tú quieres que sea. Ayúdame a ser un testigo de tu gracia y tu misericordia, mientras me concedas la vida. Ayúdame a jamás avergonzarme. Saludos amigos del Amor que Vale y muchas gracias por su sintonía al programa de hoy. El doctor Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, hoy nos presenta, como de costumbre, otro desafiante estudio bíblico acerca de la persona y ministerio del Señor Jesucristo. ¿Sabía que la crucifixión fue una forma romana de ejecución? No aparece en los primeros 800 años de la historia judía. En la Biblia, en los tiempos de David, la gente era ejecutada por apedreamiento. Pero aquí encontramos por inspiración divina una profecía acerca de la cruz. En el Salmo 22:16, la parte final dice: horadaron mis manos y mis pies. Hoy vamos a estudiar intensamente el Salmo 22, así que prepárese a ser ministrado por el Señor. Aquí está con nosotros ya el doctor Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, con la primera parte del estudio bíblico. Todo es acerca de Jesús. En círculos religiosos y no necesariamente evangélicos, he escuchado la frase: es todo acerca de Jesús. Ahora debemos entender sin ninguna duda lo siguiente: toda la Biblia es acerca de Jesús. La palabra de Dios fue escrita para ayudarnos a amar al Dios de la palabra y a su Hijo el Señor Jesucristo. Cuando así lo hagamos, seremos guiados a una verdadera adoración. Cuando somos salvos no es solo para ir al cielo y evitar el infierno. Ese es un subproducto de nuestra salvación. Somos salvos para adorar a Dios. La salvación es mucho más que tener nuestros pecados perdonados, es el tener una relación genuina, de tal manera que podamos conocer a Dios en una forma íntima y personal. En el Salmo 22 encontramos una historia increíble, y si le estudiamos, le puedo asegurar que amaremos más al Dios de las Escrituras, y como consecuencia lógica usted amará toda la Biblia. Y esto, mi amigo, lo digo sin ninguna duda, sin titubeos y sin exageración. Usted descubrirá que el Salmo 22 es acerca de Jesús. Y quiero que juntos notemos algunos puntos importantes. Salmo 22:6. Es Jesús quien habla. Y en el verso 16 dice: porque perros me han rodeado, me han acercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Ahora recuerde que esto fue escrito 1000 años antes de que Jesús caminara por las arenosas playas de Galilea. El salmista David proféticamente escribió acerca de la cruz del Señor Jesucristo. Sabía que la crucifixión fue una forma romana de ejecución. No aparece en los primeros 800 años de la historia judía. En la Biblia, en los tiempos de David, la gente era ejecutada por apedreamiento, pero aquí encontramos por inspiración divina una profecía acerca de la cruz. Note la parte final del Salmo 22, verso 16. Horadaron mis manos y mis pies. Segundo, las palabras que Jesús diría desde la cruz. Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? David profetizó las palabras de Cristo desde la cruz, registradas en Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora entienda bien lo siguiente. Jesús no estuvo citando las palabras de David. Fue David quien proféticamente citó las palabras de Jesús. Esta es una profecía extraordinaria. El tercero, las tinieblas sobrenaturales que cubrieron la tierra cuando Jesús fue crucificado. Salmo 22:2. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche, y no hay para mí reposo. Significa que cuando Cristo estuvo en la cruz, fue de día y de noche. Anote al margen Mateo 27:45, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Lo cual quiere decir que Jesús estuvo 6 agonizantes horas en la cruz. Fue crucificado a las 9 de la mañana y murió a las 3 de la tarde. 3 horas en la mañana y 3 horas en la tarde. ¿Cree que todo esto sucedió por pura casualidad? ¿Cree que fue una simple coincidencia la profecía dicha por David al respecto cientos de años antes de que Jesús naciera? Cuarto, la burla, el vituperio y el ridículo a que fue expuesto Cristo en la cruz. Veamos los versos del 7 al 13 del Salmo 22. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él. Sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Esto lo dijo David miles de años antes de que Jesús estuviera en la cruz. Se cumplió esta profecía. Vamos a Mateo 27, desde el verso 39. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios. Desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: ¿a otro salvó? A sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios. Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Los que se burlaban de Cristo eran como furiosos y fuertes toros. Imagínense a los soldados romanos atormentando a Jesús también con sus burlas. Ha notado que la mayoría de las profecías fueron cumplidas primordialmente no por los amigos de Jesús, sino por sus enemigos. Quinto, el agua que brotó del costado de Cristo. Salmo 22:14. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Y el cumplimiento de esta profecía lo encontramos en Juan 19:34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Los médicos aseguran que a veces, bajo gran presión, esto puede suceder. Fue una señal de que nuestro Salvador no muriera primordialmente por efecto de los clavos, sino porque su corazón literalmente fue quebrantado.
Todo el dolor que sintió Cristo está representado en la sangre y el agua que brotaron de su costado. Sexto, sus huesos fueron descoyuntados. Salmo 22:14. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Josefo, el gran historiador secular judío, dijo que cuando una persona era crucificada, dejaban caer de golpe la cruz en el hueco preparado para el efecto, para que con el golpe los brazos se salieran de sus coyunturas. Cuando Cristo estuvo en la cruz, tuvo una sed abrasadora. Mire lo que dice David en el verso 15. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Ahora veamos lo que dice Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Paradójico, ¿no le parece? Aquel que hizo los océanos, los ríos, las cataratas, las fuentes subterráneas y las lluvias, dijo tener sed. Y David, escribiendo proféticamente, describe minuciosamente hasta los mínimos detalles de la crucifixión. Séptimo, los agentes de la crucifixión fueron descritos. Estos también fueron profetizados y descritos por David. Del Salmo 22 hay que enfatizar varias cosas sobresalientes. El Hijo sujeto a la voluntad del Padre. Me has puesto en el polvo de la muerte. En general, los gentiles eran llamados perros. Jesús estuvo rodeado de gentiles durante su crucifixión, y la cuadrilla de malignos del verso 16 hace referencia a los miembros del concilio judío. Así que bien podríamos decir que en la crucifixión de Cristo intervino el Padre, los gentiles y la asamblea judía. Y todo esto fue profetizado por David siglos antes de que sucediera. Octavo, a Jesús le quitaron su ropa antes de crucificarlo. Los pintores y escultores tienen a Jesús semidesnudo en sus obras de arte. Pero mire lo que dice el Salmo 22:17. Puedo contar todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. ¿Qué es lo que dice Mateo 27:28? Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Y en el verso 36 leemos, y sentados le guardaban allí. Note que no se hace nada para proteger su modestia. El amado Hijo de Dios, de pureza absoluta, es clavado completamente desnudo en la cruz. Y esto también fue profetizado cientos de años antes de que Jesús viniera a la tierra. Octavo, echaron suerte sobre su ropa. Salmo 22:18. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Los judíos en ese tiempo tenían 4 atuendos regulares, ordinarios, si se quiere, y un atuendo especial. La ropa ordinaria fue repartida entre los soldados de la tropa, pero el manto de Jesús, que era de una sola pieza, no quisieron dividirlo y por eso echaron suertes para ver quién se lo llevaba. Y Mateo 27:35 nos dice, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Amigo, ¿no es todo esto asombroso? ¿No les sorprende el entender lo intricado de la palabra de Dios? Los antiguos egipcios solían decir, construimos como gigantes, pero para los acabados somos como joyeros. La obra creadora de Dios es extraordinariamente gigantesca, pero cuando se trata del Calvario y la cruz, Dios hizo un trabajo de filigrana. Por eso quiero hablarle de la agonizante pasión de la cruz. Escúcheme,
No hay en ninguna parte del mundo sufrimiento comparable al sufrimiento de la cruz que experimentó Cristo. ¿Cómo explicar de otra manera las siguientes expresiones de Jesús registradas proféticamente en el Salmo 22? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. ¿Por qué Dios le dio la espalda a su Hijo? ¿Por qué lo hizo? Porque Jesucristo voluntariamente, vicariamente llevó en él los pecados de toda la humanidad. Y Dios, siendo como es un Dios santo y puro, no pudo mirar el pecado que cubría a su amado Hijo. Y cuando Jesucristo tuvo todo el degradante pecado del mundo sobre sí, el Padre lo trató como trataría a cualquier otro pecador. Cristo murió solo, suspendido entre el cielo y la tierra, sin la ayuda de su Padre. David, cuando escribió el Salmo 23, pudo decir en el verso 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Pero Jesús no pudo decir eso, sino, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué Dios desamparó a su unigénito Hijo en momento tan crucial? Porque Jesucristo, quien estuvo con su Padre por toda la eternidad, ahora está siendo alienado de su Padre. Voluntariamente se ha convertido en nuestro sustituto, ha tomado nuestro lugar y por lo tanto es objeto de la ira del Padre. Por eso en el verso 15 del Salmo 22, hablando su Padre dice, y me has puesto en el polvo de la muerte. El profeta Isaías nos ayuda a entender mejor cuando dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y el apóstol Pablo, cuando escribió a los hermanos en Roma, les hizo saber que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Mi esposo y yo tenemos 2 hijos varones. Suponga que usted viene a mí y me dice, pastor, ¿me regalaría uno de sus hijos? Y yo, extrañado, le pregunto, ¿y para qué quiere usted que le regale uno de mis hijos? Y usted responde, pues, para presentarlo ante Dios como sacrificio, torturarlo y finalmente matarlo, para que mis pecados me sean perdonados. Y conteniendo con dificultad mi asombro, le digo, ¿pero qué está pidiendo? ¿Está usted loco? Y usted, sorprendido, me responde, pero pastor, ¿no se supone que me ame con un amor sacrificial? Yo me quedo callado por una fracción de segundo y luego, casi gritando, le digo, pero ese es el amor de Dios hacia nosotros. Y francamente, mi amigo, con vergüenza debo admitir que yo no le amo a usted hasta ese extremo. Pablo dice que Dios no escatimó ni a su propio Hijo para que muriera en la cruz en lugar nuestro, como nuestro sustituto. Por lo tanto, ¿piensa que Dios perdonará sus pecados, aunque usted no reciba a Cristo como su Salvador? ¿Piensa que Dios hará de menos el sacrificio de su Hijo solo para hacer las cosas como a usted le convenga? Absurdo, ¿no le parece? 9, Jesús sufrió a manos de quienes le odiaron. En el Salmo 22, los versos del 6 al 8, aunque es David quien escribe, son proféticamente palabras de Jesús. Mas yo soy gusano, y no hombre, oprobio de los hombres, y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele puesto que en él se complacía. ¡Qué humillación! El Hijo de Dios describiéndose a sí mismo como un gusano,
Mientras nosotros nos vanagloriamos de nada y nos enorgullecemos de todo, Jesús se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. 10. Jesús fue crucificado por las infernales manos de Satanás. Salmo 22, los versos 19 al 21. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. ¿Qué significado tiene todo esto? Bien, la boca del león es Satanás mismo. Es el poder de las tinieblas. Satanás, como león rugiente, busca a quien devorar. El infierno estuvo de fiesta cuando Jesús fue crucificado, y ya hemos hablado de la agonía de la cruz, y que no hubo peor muerte que la muerte por crucifixión. Ejecutar a alguien por haber hecho el bien es una afrenta muy grande para cualquier sistema judicial en cualquier parte del mundo. Siendo estudiante universitario tomé un curso en criminología y fuimos a conocer en el estado de Florida la prisión en donde ejecutan a los condenados a morir en la silla eléctrica. Muchos estudiantes nos sentamos en esa silla eléctrica. Cuando yo me senté en ella, pensé cuán terrible debía ser el morir electrocutado. El sentir cómo el cuerpo se endurece, el comenzar a oler la carne que se quema en su propio cuerpo, el sentir cómo los ojos se salen de sus órbitas. Y no debe ser muy diferente el ser condenado a morir por inyección letal, con la cual el cuerpo internamente deja de funcionar. Las fosas nasales se ensanchan en forma horrible y el cuerpo se convulsiona y retuerce en forma incontrolable, y finalmente la persona ejecutada muere. Y aunque por lo general no nos gusta hablar de la muerte, todos la experimentaremos, más tarde o más temprano. Ahora escúcheme atentamente. Vivir la vida sin Cristo es muy triste, pero morir sin Cristo es eternamente trágico. ¿Por qué no hace una decisión espiritual ahora mismo? Arrepiéntase sinceramente de sus pecados, pídale perdón a Dios, acepte el sacrificio del Señor Jesucristo, quien murió por usted en la cruz del Calvario, y pídale que le haga un instrumento útil y de bendición en sus manos. Amigos, reciban un cordial saludo de bienvenida a otro programa de El Amor que Vale. Tenemos hoy la segunda parte de un sermón que el pastor ha titulado Todo es acerca de Jesús. En las iglesias grandes o pequeñas, o en las células familiares, siempre hay un momento para alabar y adorar a Dios por medio de la música. ¿Sabe quién está en medio de todos esos hermanos alabando a Dios el Padre? Pues el mismo Señor Jesucristo. Uno debería sentirse avergonzado si no canta sabiendo que a lo mejor Jesús, a su lado, sí está cantando. Todo es acerca de Jesús. Es el título del mensaje que escuchará a continuación. Esta es su segunda parte. Aquí está con nosotros el doctor Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Casi al finalizar el programa anterior expuse una verdad teológica paulina e incontrovertible. Pablo dice que Dios no escatimó ni a su propio Hijo para que muriera en la cruz en nuestro lugar, como nuestro sustituto. Por lo tanto, ¿piensa que Dios perdonará sus pecados, aunque usted no reciba a Cristo como su Salvador? ¿Piensa que Dios hará de menos el sacrificio de su Hijo solo para hacer las cosas como a usted le convenga? Absurdo, ¿no le parece? Jesús sufrió a manos de quienes le odiaron. Jesús fue crucificado por las infernales manos de Satanás. ¿Qué quiero decir con todo esto? En el Salmo 22, los versos 19 al 21, leemos: Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. La boca del león es Satanás mismo, el poder de las tinieblas. Satanás, como león rugiente, busca a quien devorar. El infierno estuvo de fiesta cuando Jesús fue crucificado, y ya hemos hablado de la agonía de la cruz, y que no hubo peor muerte que la muerte por crucifixión.
Siendo estudiante universitario, tomé un curso en criminología y fuimos a conocer en el estado de la Florida la prisión en donde ejecutan a los condenados a morir en la silla eléctrica. Muchos estudiantes nos sentamos en esa silla eléctrica. Cuando yo me senté en esa silla, pensé cuán terrible debía ser el morir electrocutado. ¿Sabía usted que cuando Cristo murió en la cruz, literalmente Él sumergió su alma en el infierno por usted? Quiero decir que Él fue al lugar que todos nosotros deberíamos ir, el infierno. Porque como Pablo lo dijo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, es ese amor insondable, inexplicable de Dios hacia nosotros que inspiraría al apóstol a decirles a los hermanos en Roma, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En solo 6 horas, las eternidades fueron comprimidas. En 6 horas, los pecados del mundo fueron amontonados sobre Jesús, el Hijo de Dios. Murió por las manos santas de Dios, las manos llenas de odio de los hombres y las manos infernales de Satanás. ¿Por qué? Porque por inexplicable que parezca, Dios nos ama más allá de toda explicación o comprensión. Solo Dios puede amarnos a pesar de lo que somos. Y desde un punto de vista eminentemente humano, el amor humano siempre es condicionador. ¿Ha oído la frase, si me amas, te amaré? Pero lo que realmente desafía nuestro entendimiento es que todo esto fue profetizado minuciosa y detalladamente 1000 años antes de que Jesucristo viniera a la tierra. Por último, déjeme hablar un instante sobre la abundante provisión de la cruz. Deseo que note un cambio súbito en el tema del Salmo 22. Primero, en un sentido descendente, y luego en un sentido ascendente. Veamos el verso 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Un momentito, pastor, un momentito. ¿No iba Jesús a ser crucificado? Pensé que Él murió en la cruz. ¿Cómo es que ahora lo vemos en medio de la congregación alabando a Dios? Escúcheme. Jesucristo es retratado en esta profecía como profeta, sacerdote y rey. Primero, como profeta, Jesús declara al Padre. En el verso 22 leemos, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Jesús dijo que había venido a la tierra para dar a conocer al Padre, y no hay manera de que nadie pueda conocer al Padre si no es por medio del Señor Jesucristo. Leemos en Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Observe que Jesús con esa declaración cerró absolutamente cualquier otra forma o manera de llegar al Padre. En nuestros días aparecen como hierba mala los falsos profetas, los mercenarios espirituales, los autoproclamados pseudomaestros y guías espirituales, los apóstoles plásticos, o sea, aquellos hombres y mujeres que se amoldan a una u otra mundanalidad religiosa o conveniencia social, con el único fin de beneficiarse económicamente, con la credulidad de los ingenuos o de los que no tienen ningún convencimiento de las cosas de Dios. No en vano el apóstol Pedro, al escribir su segunda epístola, dice a los hermanos, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros,
Estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Volvamos a las palabras de Jesús en el Salmo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. En las iglesias grandes o pequeñas o en las células familiares, siempre hay un momento para alabar y adorar a Dios por medio de la música. ¿Sabe quién está en medio de todos esos hermanos alabando a Dios el Padre? Pues el mismo Señor Jesucristo. Uno debería sentirse avergonzado si es que no canta, sabiendo que a lo mejor Jesús a su lado sí está cantando. Sabemos que Él está en todas partes, pero en un sentido único, hay algo muy especial cuando Jesús dijo que cuando 2 o 3 estén reunidos en su nombre, Él estará en medio de ellos. Un hijo o una hija de Dios que no se congrega para escuchar el mensaje de la palabra, para estudiar la Biblia, para adorar y alabar a Dios junto con otros hermanos en la fe, no sabe la tremenda bendición que se está perdiendo. Es muy triste, pero no menos verídico, que algunos que se dicen cristianos van a la iglesia solo en 3 ocasiones. Primero, cuando nacen. Segundo, cuando se casen. Y tercero, cuando mueren. La primera vez, si sus padres son creyentes evangélicos, son presentados o dedicados a Dios en la iglesia. Si pertenecen a un hogar católico romano, serán rociados con agua y así bautizados. La segunda vez recibirán una lluvia de arroz cuando se casen. Y la tercera vez recibirán una lluvia de tierra cuando los entierren. Si usted es ya un creyente evangélico, espero que continúe fielmente asistiendo a la iglesia, grande o pequeña, a la que ya pertenece como miembro. Y si alguno de ustedes me dice que no asiste a la iglesia, pero que escucha mensajes bíblicos y cristocéntricos en la radio o en la televisión, permítame decirle 4 palabras importantes. No es lo mismo. Si así fuera, los estadios para el fútbol o soccer o béisbol estarían vacíos. Los coliseos para el básquetbol o el voleibol estarían vacíos. Porque casi todos los deportes en estos días pueden ser escuchados por la radio, pueden ser vistos por la televisión, pero no es lo mismo. Y como dice el dicho popular, una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Sí me entiende, ¿verdad? Por motivos de trabajo, un joven tuvo que ir a una ciudad y le escribió a su enamorado una carta diaria desde la ciudad que estaba bastante lejana de donde salió. Le escribió una carta diaria por todo un año, o sea que le escribió 365 cartas. ¿Sabe lo que pasó? La muchacha terminó casándose con el cartero. Hay algo inexplicable en eso de estar presente. Hoy en día se puede llenar solicitudes de trabajo, hacer transacciones bancarias, organizar negocios por medio del Internet. Pero las entrevistas finales y las firmas de responsabilidad en asuntos comerciales o judiciales hay que hacerlas estando allí de cuerpo presente. Así que, con el respeto y la consideración que usted me merece, permítame citar un refrán popular que ilustra perfectamente la importancia de estar ahí. Dice, el amor a la distancia es precursor de inconstancia. Piénselo en relación con aquellas personas para quienes la presencia en la iglesia no tiene ninguna importancia. Segundo, Jesús como sacerdote libera a los fieles. No pase por alto el profundo contenido del versículo 26. Comerán los humildes y serán saciados. Jesús es el pan del cielo.
Es nuestro sacerdote que nos alimenta y nos libera. Él prepara banquetes para nosotros, banquetes mejores que los de Salomón. Tercero, Jesús no solo es profeta y sacerdote, sino también rey. Mire los versos 27 y 28. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de él, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Este Jesús que ellos pisotearon, este de quien el Padre tuvo que esconder su rostro, este del cual los hombres se burlaron y lo vilipendiaron, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. No en vano el profeta Isaías dijo, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Cuando Jesús subía hacia el Gólgota, por el camino conocido como la Vía Dolorosa, algunas mujeres piadosas estaban a la vera del camino. Y al ver a Jesús tan golpeado y sangrante, esas mujeres lloraban intensamente. Al verlas así, Jesús les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Esta es vuestra hora. Mi hora todavía no ha llegado. Escúcheme con atención. Su hora llegará, o sea, la hora del Señor. Y yo casi no puedo esperar. Uno de mis versículos favoritos es 1 Timoteo 6:15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay un antiguo y hermoso himno que dice, Jesús reinará donde quiera que el sol recorre en sus viajes, y su reino se extenderá hasta las lejanas playas, en donde la luna... Trong chỉ có ấm áp và em. Anh có ước gì đâu một tách cà phê, một buổi sáng yên lành ta tất bật đón chào ngày mới. Hôm qua là đi lội đường xa, những điều to tát như yêu thương hờn giận thứ tha. Hãy để cho chú chim đang hót bên ngoài cửa sổ, đang chờ em là rau đầy một sổ. Bó hoa đang chờ cắm vào một ngày bận rộn của anh, và anh đã ra rồi nên sẽ thích riêng em. Ăn uống ngon mặc đẹp, đọc những quyển sách hay, đi lang thang ở đây. Vui đầu vào việc làm. Khi tắm tay khi đang nằm, cậu trong khi ngủ, và yêu em khi anh muốn. Anh có ước gì đâu em ạ, cuộc đời này nào hợp của điều giản dị. Ta cứ sống thật cầu nguyện và yêu thôi, và yêu thôi. Mọi thứ chỉ là bản thân nó, hồ vốn dĩ đã là một phép màu. Chỉ yêu thôi, ta cứ sống thở cầu nguyện và yêu
Hubiera deseado ser salvo antes de mis 14 años, que es cuando recibí a Cristo en mi corazón. Ahora escúcheme atentamente, por favor. Si yo personalmente pudiera entregar mi corazón a Jesús a nombre suyo, mi amigo, mi amiga, lo haría este instante sin ninguna vacilación. Pero me es imposible el hacerlo, porque esa debe ser una decisión personal suya. Y debe hacerla voluntariamente. Pero le he entregado el mensaje de la palabra de Dios. He enaltecido el nombre de Cristo. Le he dado a usted muchas razones para que venga Jesús, para que lo reciba como su Salvador y Señor. Recuerde que Dios no escatimó ni a su propio Hijo para salvarle a usted. Por lo tanto, no hay manera de que Dios perdone su pecado si es que rechaza a Jesús. Si lo rechaza, usted recibirá todo el impacto de la ira de Dios, el castigo por sus pecados, castigo que usted, yo y todos los seres humanos lo merecemos. Si este momento usted quiere aceptar a Cristo y tener una relación personal con Dios por medio de Jesús, si le gustaría tener la seguridad de la vida eterna y que cuando muera se irá al cielo, si quiere aprender a adorar a Dios en espíritu y en verdad, le invito a que ore conmigo la siguiente sencilla oración, pero dígala con fe, con sinceridad, depositando toda su confianza en Dios. Ore de la siguiente manera: y querido Dios, quiero que mis pecados me sean perdonados y empezar a vivir una vida que traiga honor y gloria a tu nombre.